Saludos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de cuándo nos esté sintonizando. Saludos antillanos, Eagles, Águilas y a toda la comunidad que esté presente. The Professor, me acompaña Elira, profesores del programa de historia de Antilian Adventist University. Y aquí de regreso en el segundo episodio de la primera temporada de Antilian Podcast, particularmente el contertulio del programa de historia. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener unos temas súper interesantes a continuación. Quédese con nosotros. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy para que la gente esté al día? Hay un evento que va a estar ocurriendo en esta noche y que yo creo que ayuda de alguna forma a unificar el país y que paraliza también de alguna forma algunas cosas que hacemos. Y es que hoy hay una de las ventanas de FIBA. Así es, Irra, 23 de febrero, 23, es el año de Jordan también. 223, 223, hoy es Jordan full, nada de LeBron, vamos a estar comentando de eso. Pero sí, es la última ventana. Un saludito por ahí a Juan Heredia, si acaso nos está viendo. La última ventana FIBA es esta. Llevamos 2 años como tal compitiendo en las diferentes ventanas en América. Y pues el Mundial FIBA, ese es el evento magna dentro de la FIBA, que tiene fecha por ahí para finales de agosto, principios de septiembre. Y pues nos jugamos nuestra clasificación. Realmente siempre hemos estado activos y presentes en esas competencias. Jugamos para 6-4 actualmente. Estamos empatados con México, pero le llevamos ventaja por el goal average. Cuando nosotros en la última ventana creo que le ganamos a Uruguay, hicieron un escándalo terrible en las redes de que no, porque ganamos por 10 y habíamos quedado iguales, pero le llevamos ventaja como tal a Uruguay. Así que nosotros jugamos, para nosotros hoy, falta poco. Si ven esto más adelante, pues ya sabrán el resultado. Pero jugamos con Brasil en Brasil y luego el domingo en Colombia. Colombia ya está eliminado, pero ha demostrado ser un equipo súper fajón, un equipo atlético que rebotea. Así que son 2 encuentros que son fuertes, son retantes, son en la carretera. El de Brasil ahora es el más importante. Brasil es obviamente una de las potencias del mundo en América. Siempre nos ha dado candela. Puerto Rico le ha ganado, pero según, ¿verdad? Las estadísticas, los partidos que pude revisar, he escuchado y demás, Puerto Rico en uno de estos certámenes nunca le ha ganado a Brasil en Brasil. Sucio difícil hoy. Puede ser que me equivoque, pero según ¿verdad? Lo que pude encontrar en Brasil, no encontré ese historial. Yo tenía un poco ya de esperanza. Siempre voy a los míos, a mis 12 magníficos. Creo que tenemos un buen núcleo, una buena plantilla. Hay cohesión, ¿verdad? Porque ya estos que van a estar participando han estado mayormente, ¿verdad? Al menos en alguna de las otras ventanas, se conocen bien. Y eso es importante, poder tenerlos de regreso. Pero ya escuchar, ¿verdad? Es en Brasil. Nunca le hemos ganado allá. Tenemos los recursos como para que haya un partido decente, o sea, partido reñido, o incluso llevarnos la victoria, como ocurrió acá en Puerto Rico. Yo sí creo que es posible. Okay. Yo creo que es posible. No sé si lo tengo en un 50-50 o si es un 55-45 de parte de Brasil, porque el favorito es Brasil. O sea, y Brasil también se juega la clasificación de ellos. Sí. Ellos juegan para 7-3, pero ellos no pueden darse el lujo de perder con Puerto Rico y están en su cancha. O sea, que Brasil también sabe lo que está en juego para ellos. Ellos no se han perdido tampoco uno de esos certámenes FIBA. Brasil tuvo una mala racha también, donde perdió con Puerto Rico y perdió con México.
allá en Brasil. En esta ocasión, pues yo creo que a propósito nos la pusieron un poco difícil porque no es una región céntrica de Brasil, no es Río ni nada por el estilo, sino que es más al sur, creo que es la ciudad. Sí, como quiera sigue siendo unas áreas Y es una cancha concurridas. pequeña también, una cancha pequeña Lo donde esperan que suficiente esté como para que esté llena. abarrotada. Sí. O sea, para llegar allá, Puerto Rico estuvo acuartelándose en Miami, después Miami a Río, después entiendo que fue a Santa Cruz que volaron y entonces en bus también, o sea, una distancia un poco incómoda para el equipo. Y pues no sabemos si eso sea un factor o no, pero Brasil es el favorito. Puerto Rico está contando nuevamente con el estelar armador de Waters, pero no se sabe si está saludable o no. Él fue el que nos cargó en la ventana donde le pudimos ganar a Brasil, que pude presenciar allí, donde creo que fueron metidos 12 o 14 de sus 29 en el último parcial. O sea, Brasil dominó aquel partido hasta el último cuarto. Así que esperemos y ojalá que sí, pero también nos pueden sacar de la cancha. Esa es una realidad. Uh-huh. Aunque nosotros perdamos el partido de hoy, no significa que nos eliminamos, pero ahí entonces entra en factor tener que depender de resultados ajenos, porque ahí entonces vamos a necesitar que México pierda uno de sus 2 partidos también, en adición a ganarle a Colombia, que tenemos que, si perdemos, o sea, tenemos que ganar en Colombia y que México pierda. México creo que esta noche está jugando en Colombia y luego entonces viaja a Uruguay. O sea, también son 2 juegos complicados que no pueden dar ¿verdad? Por hecho de que lo van a lograr con jugar en Uruguay. Nosotros perdimos en Uruguay. Lo que ha demostrado este formato que tiene la FIBA es que todos están bastante parejos porque también se presentan las ausencias de algunos jugadores, sí. Esa falta de presencia. Ahora he notado algo en el rato que llevamos conversando, has utilizado las siguientes palabras. Somos, tenemos, vamos, nos, pudimos, nosotros. ¿Tú tienes acciones en el equipo nacional de Puerto Rico? ¿Tú eres dueño del equipo nacional de Puerto Rico? ¿Tú eres jugador del equipo nacional de Puerto Rico? Bueno, tengo aquí, estoy vestido como uno de ellos. Estoy representando al gerente general actual, Mr. FIBA, Carlos Arroyo. Pero no, nada que ver. Pero me siento... Ese es mi equipo. Ok, la razón por la que te pregunto eso... Y ahí comenzamos. Es que yo creo que eso es parte del vocabulario general de los fanáticos del baloncesto en Puerto Rico. Somos, tenemos, vamos, no, pudimos, nosotros ganamos. Esa no la has utilizado, claro. Pero solo marqué las que utilizaste. Yo no sé si sería autóctono de Puerto Rico, ¿verdad? Si uno estudia como tal este mismo tema en otro... Pero lo traigo para irnos al siguiente tema en relación con el mismo baloncesto y en relación con el roster que tenemos. Escuché la palabra roster. Sí, de mis anglicismos. Vocabulario. Sí, de mi Spanglish, perdón, de mi Spanglish. Es el baloncesto el deporte nacional, tanto así que nosotros hablamos de esto como si fuéramos parte de ello. O sea, cuando hablamos de deporte nacional, cuando hablamos del equipo nacional, en Puerto Rico nadie le tiene que poner cuál es el deporte. Nadie dice equipo nacional de esgrima. O sea, no, el equipo nacional, punto, es el de baloncesto. ¿Será que se puede considerar el baloncesto deporte nacional? ¿Y qué es eso de lo nacional? Sí, para mí, indudablemente es el baloncesto. Te menciono algunos factores. Y claro, es una pregunta debatible y creo que se ha hecho por los pasados años, décadas y demás, porque tanto el béisbol o la pelota, el boxeo, son deportes muy, muy populares también en la isla. Y mucha gente yo creo que confunde como tal el éxito posible que hemos tenido a nivel colectivo, porque el puertorriqueño como tal pues ha trascendido más, yo creo que en la pelota, en Grandes Ligas. Tal vez el físico, el adaptarse a... y pues podemos entonces tomar eso como sinónimo de ser el más popular, y para mí no.
O sea, cuando hablamos entonces de un deporte nacional, estamos hablando de el deporte que más concurrencia tiene en las canchas, que más fanaticado conmueve, que mayores ingresos económicos recauda, ¿verdad? O puede tener la isla a causa de. Entonces, cuando estudiamos el baloncesto superior nacional, hablando, ¿no? En Puerto Rico y la cantidad de franquicias que tú tienes, donde creo que en un momento determinado llegamos a tener hasta 18 equipos. Ajá. Los últimos años hemos estado entre 10, 12, normalmente. Tú comparas eso con el béisbol, o sea, hace poco en la pelota invernal tuvimos 4 equipos. 4, 5, si acaso. Si llegamos a 6, o sea, eso ya es buenísimo. Que era lo que había. Y claro, tenemos la franquicia de la AA, ¿verdad? Que se mueve mucho en la isla y hay concurrencia, tal vez regional, ¿verdad? Por los diferentes municipios. Pero aún así, no se mete la cantidad de personas. Típicamente, claro, el pelota se juega fines de semana y demás. Pero es bastante normal tener en la temporada del BSN 2.000, 3.000 personas, y cuando hay una franquicia nueva o una franquicia que está ganando y que son tradicionales, tú estás siempre por encima de los 5.000. Me acuerdo cuando Aguada regresó y la cancha siempre estaba llena. Y Ponce, después de tomarse también un receso, o sea, siempre había todo vendido, y entonces pues la gente asociaba como la mejor fanaticada. Yo no creo que en Puerto Rico haya una franquicia que es la mejor. Yo creo que en Puerto Rico somos siempre es conocido. Lo que pasa es que hay algunas que son tradicionales, como Bayamón, como Quebradillas y como Ponce. Pero en Puerto Rico es ganar. Esto no es como en Estados Unidos, por ejemplo, los Chicago Cubs o las Medias Rojas, que aunque tengan malas temporadas, los Chicago Bulls, para compararlo en baloncesto, la cancha se llena. Acá no. Y la temporada es corta. Y acá tú empiezas la temporada mal, con varias victorias, como le pasaron a los Indios de Mayagüez el año pasado, y la gente deja de asistir. Pero también tiene que ver, o sea, porque una cosa es el fanático que va a pagar, otra cosa es el mercado del lugar donde está ubicado la franquicia. Por ejemplo, tú puedes tener una franquicia ganadora y la gente no ir. Digamos en NBA, por ejemplo, San Antonio es una franquicia ganadora. Mira las canchas. Nunca está llena la cancha comparado con la de los Lakers, por ejemplo, o incluso Miami. Tuvo sus años donde ya sentaron una base, un legado, ¿verdad? Pero yo creo Duncan y Robinson, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un asunto del mercado, tiene que ver un asunto de las victorias, también tiene que ver otro asunto que es en relación con la globalización. Porque a la medida que tuvimos acceso al resto del mundo, empezó a bajar el interés sobre lo local dentro del mismo deporte. Cuando no teníamos tanto acceso a la NBA, y estoy hablando de esos amigos ochentosos, saben que solamente las personas con dinero podían tener la capacidad de ver esos juegos a través de una antena inmensa que tenían en la casa. Luego llegó la cablevisión y tuvimos acceso a ella a través de los canales que todos conocen, que son los mismos que han estado transmitiendo siempre, y empezamos a ver un tanto de NBA y empezamos a conocer eso. No dejábamos de ir a las canchas en Puerto Rico, pero en el momento en que empezamos a comparar la calidad de un juego versus la calidad del otro, y empezamos a comparar la parte atlética de uno y la parte... Lo que quiero decir es que levanta pasiones. En el caso de Puerto Rico, no importa lo que sea, pero cuando comparas las habilidades, por ejemplo, o lo fantástico, porque antes lo fantástico era el donqueo. Hoy lo fantástico es meterla después de media cancha. Eso es entonces... El juego cambió. El desconocimiento de... O que conociste algo y cuando lo comparaste un producto con otro producto. Por eso es que hablo de un asunto de mercado. Comparaste un producto con otro producto y dijiste, como que aquí le falta. Empezaste a comparar cuando no puedes compararlo porque no vienen del mismo desarrollo. Sería injusto. Por eso es que no es el mismo desarrollo. Cuando comparan, tú sabes, todavía el NBA y el entretenimiento que hay detrás de él, los millones, ¿cómo vamos a competir? Entonces, pero ¿por qué es que el baloncesto principalmente, y estoy hablando de deportes colectivos, porque el boxeo con unos campeones levanta unas pasiones grandes, pero en deportes colectivos, ¿por qué va por encima del béisbol, digamos, en términos de yo identificarme como nosotros ganamos, nuestro, etcétera? Si, por ejemplo, en el béisbol hemos tenido grandes victorias también como equipo nacional, y no es hasta que llega el Team Rubio que nos empezamos a interesar, es un equipo de Puerto Rico.
igual también utilizaron, ¿no?, ese tipo de vocabulario expresándole como nosotros, como pasó claro, en el 2017, y muchas personas mencionan también el 95 con la Serie El Caribe. Bueno, pero es que ese equipo... Ese equipo que nos representó con los grandes, ¿verdad? Con los ¿Cuántos grandes años días tú que tenías ahí en estuvieron el allá. 95? 13. 13 años, 13 años. En el 95 yo tenía que 22 años. Ya yo había trabajado en el parque de pelota. Yo vendía refresco en el Isidoro García. Fanático indio desde el 82, que mi papá me llevó en el 83, esa final. Recuerdo a todos los jugadores. ¿Y qué pasó que desde ese entonces no has regresado? No, yo fui a todas las finales del siglo pasado. A todas las finales del siglo. Pero la vida te cambia. O sea, tienes trabajo, tienes un montón de cosas. Pero el que es fanático es fanático. O sea, como mi señor padre, que él es fanático de... Se compra la temporada entera y él va o no vaya, él es fanático indio. Pero es fanático del béisbol primero. Eso es lo que voy. Yo soy fanático indio porque soy de Mayagüez, pero mi papá es fanático del béisbol por encima de cualquier otro deporte, porque es parte de su formación de niño. Su formación de niño en el caserío Kennedy no es el baloncesto, la de él. La de él era jugando charpa, que eso con un palo escoba y las tapitas de las maltas. Lo que en Dominicana le llaman vitilla y todas esas cosas, que es el mismo concepto. Claro, sí. Con eso es lo que jugaban. Ellos no tiraban una bola ni nada de eso. Ese era su entorno. Pero el factor de la franquicia no tiene que ver ahí, porque, o sea, los indios de Mayagüez en la pelota han sido tan exitosos en comparación con los que comenzaron esa es una, mucho y dos, después. En el caso de mi papá, el Kennedy quedaba, porque el Kennedy ya lo demolieron. El Kennedy queda al lado o sea, la misma entrada hacia el Cholo García Nuevo, y igual donde estaba el viejo. O sea, que tú tienes todo ese ambiente del béisbol, igual que en el barrio París, igual, ¿ves? Tú tenías esos parques clásicos en el área de Mayagüez y la gente en el Seco, lo mismo. Toda esa gente lo que jugaba era béisbol. Entonces, para ellos el béisbol en Mayagüez, por eso Mayagüez nunca tuvo una franquicia sólida en esos años 80, sólida. Sí la tuvo, hubo jugadores incluso que pertenecieron al equipo nacional, pero no era tan sólida como, digamos, las que mencionaste ahorita, Quebradilla, Ponce, Bayamón, ¿ves? Que han estado ahí y han seguido, Guaynabo en cierto momento, ¿no? Que tú las esperabas que llegaran y clasificaran, etcétera. Podríamos entonces estar hablando de que cuando hablamos sobre identidad nacional, porque por eso es que te pregunté sobre somos, tenemos, vamos, o sea, nos identificamos tanto con el baloncesto que nos ayuda de alguna forma a recordarnos de dónde venimos, el país que tenemos, lo que sí podemos hacer. Yo regreso como tal al punto de poder tener éxito, los triunfos, ganar. Y aquí entonces, pues, nos refrescamos, vamos ahí al momento de los 70, con la revolución de los nuyoricanos. Puedo llamarle una revolución dorada, otros pueden llamarle la revolución de plata. Ok, antes que continúe, discúlpame, es que acabas de utilizar una palabra que posiblemente hay una generación que la identifique, la reconozca y la pueda definir. Y hay una generación que de repente es la primera vez que escucha eso. ¿Qué es un nuyorican? Pues el nuyorican en sus orígenes... tenemos que hablar un poco de historia, el contexto político, económico, la inmigración, pues de todos esos puertorriqueños, familias que estaban en búsqueda como tal de nuevos horizontes, nuevas oportunidades, trabajo, bienestar, que sigue siendo un patrón conocido hoy día. Ha cambiado el espacio, ¿verdad? Pero para los 50, 60, luego de la gran... la depresión, pues muchos puertorriqueños se trasladaron o viajaron específicamente a New York, el noreste de Estados Unidos, dada la abundancia de oportunidades y de empleos. También muchas compañías pues reclutaban acá. Y pues allá van a nacer, se van a criar hijos de puertorriqueños que propiamente habían salido de Puerto Rico. Y entonces, pues, se van a criar con una cultura, idiosincrasia entre dos mundos. Porque tienen a sus padres que, dependiendo del tiempo que hayan vivido allá, les van a hablar, los van a criar con ciertos valores y ciertas creencias. Pero las escuelas y los demás, y sus amigas, amistades y el ambiente, pues va a ser propiamente estadounidense.
Esos New Yorkers entonces con el tiempo, el New Yorker Poets Café, Ajá. poetas, discursos, hablando como tal de entre la diáspora, los temas pertinentes en Puerto Rico. Y entonces pues surge este tema como tal de boricuas, pero unos puertorriqueños que no habían nacido, no se habían criado como tal en la isla. Que no habían tenido un contacto con la isla en Estados directo. Unidos, Okay. claro. Y entonces, pues en Puerto Rico, como también en esa época, 60, 70, están buscando ganar, están buscando mejorar, desarrollar. ¿Sabes qué? Okay. Hay descendientes o hijos de boricua que están en Estados Unidos, están allá, y ¿por qué no poder hacer que formen parte de? Y para mí, tú sabes, en ese periodo, cuando tú traes, y eso le añadió como tal. No es que lo hizo ni lo convirtió, o sea, ya teníamos nuestro desarrollo, nuestro baloncesto, pero le trajo unos elementos nuevos, Al juego. fancy, Al juego. distintos. Como ahorita hablaste de hoy día, lo que sería, ¿no?, el tiro revolucionario, gracias a Curry. Que hoy día quiere copiar los demás. Así que llegan estos New Yorkers que yo no, ¿verdad?, sé si llega a tener ese mismo impacto en la pelota. Porque entiendo que, claro, que también hubo New Yorkers también en el desarrollo de nuestro béisbol. Pero en esa época y ese despunte que ellos le dan con ese nuevo aporte habilidoso, hace que el baloncesto creciera. Y luego entonces también pues tenemos en los 90 otra cosecha que se desenvuelve muchísimo y tiene grandes recursos, que en gran parte es gracias al baloncesto que vieron de los New Yorkers, que empujó a desarrollarlo más allá. Y en términos de eso, regreso a la identidad nacional. Un New Yorker es un puertorriqueño. Yo sé que es difícil contestar sí o no, pero no es un sí o un no, puedes elaborarlo, ¿no? ¿Un New Yorker es un puertorriqueño? Yo no sé quién para definir si tú lo eres o no en tu esencia, pero un New Yorker en esa definición que pudiésemos tener es descendiente de puertorriqueños o un puertorriqueño que haya nacido y se haya criado en Estados Unidos. Así que su base o su origen no es en la isla. O sea, un puertorriqueño se catalogaría puertorriqueño porque nació aquí, aunque su formación sea fuera. Repíteme esa. Un puertorriqueño, para decir este es puertorriqueño, Ajá. ¿es por su nacimiento o es porque toma una decisión o se siente puertorriqueño? Pues mira, yo nací en la isla. Yo nazco aquí, pero ya a los 3 meses de edad, mis padres emigraron. O sea que yo me desarrollo, yo me crío en Estados Unidos. Entre Nueva Jersey, entre Chicago, Massachusetts. Y yo no regreso a Puerto Rico hasta que tenía 14 años de edad. ¿Que tu primer idioma cuál era? El inglés. El inglés. Pero, o sea, mis papás juegan un rol fundamental, porque en todo este periodo, o sea, yo hablaba el español, o sea, bien, no tenía esas deficiencias. O sea, yo hablaba los dos idiomas, en casa me hablaban español y en la escuela pues todo lo demás era en inglés. Y yo siempre como tal estaba por lo menos al tanto de la isla, y nosotros veníamos acá a vacacionar y tenía mis primos y mis familiares. Pero cuando vengo a vivir acá como tal, tengo muchísimos choques, porque me llamaban el gringo. Oh, ok. En la escuela. Ahora te llamarán más por el pelo judío también. Claro. Donahue. Pero sí, o sea, tengo esencialmente las características de ser un New Yorker, pero como también entonces me radico y me mudo acá, vivo, estudio, conozco, pues para mí, que yo me identifico como tal,
pues tengo ciudadanía estadounidense, pero nacionalidad es puertorriqueña, mi identidad es newyorrican y soy puertorriqueño, así que yo considero que soy los dos. Tú lo decidiste. Yo- Bien inclusivo. Yo, Te sientes ¿quién más, puertorriqueño. quién más lo va a poder determinar? Te O sea, no hay un reglamento, no hay una base, una constitución. Yo creo que entonces uno tiene que tomar para poder identificar ciertos factores que caen dentro de... Ok, Butch Y ahí Lee. está Butch Lee es puertorriqueño. Butch Lee lo pudiera hacer, pero por el desarrollo luego de su carrera. ¿Verdad? Porque lleva años viviendo en Puerto Rico. ¿Dónde nació Butch Lee? Pero Butch Lee nace acá. Ok. Eh, Pero no se identifica. Sus padres creo que eran de una de las Antillas menores. Ujú. Creo que, no sé si era que estaban acá por el ejército. Entonces, a temprana edad, o sea, nace aquí, se va. No tiene realmente ningún desarrollo. O sea, no se identifica con algo de la No. cultura puertorriqueña, incluyendo el idioma. No. O sea, y yo creo que regresa a los 18 años de edad, ¿verdad? Por el desarrollo también que había tenido en la colegial y también llega a la NBA. Y pues luego entonces como tal es que tiene todo ese espacio de crecimiento y tiene una gran carrera en la isla. Y al día de hoy pues vive acá, ha hecho muchísimo, ¿no? Por el baloncesto y el Podría desarrollo. decirse que en el caso Pero de... no tiene padres puertorriqueños. Ahí es lo que voy, ahí es lo que voy. Exactamente. Por ese aspecto no es descendiente de puertorriqueño. No es descendiente y quizás de. ese es el factor para quizás identificar a New York. Ahí es donde está el asunto. Más que el O sea, para nacimiento. muchos no importa. Para muchos dicen, por tú nacer en el territorio, ya tú lo eres. Sí. Hay un término en latín, creo que es... se me escapa ahora mismo. Pero es un espacio también, de territorio, y eso automáticamente... Estados Unidos lo tiene, ¿verdad? Tú automáticamente naces en Estados Unidos, pues tú eres ciudadano de... Y en América la vasta mayoría de los países... Porque es por haber nacido en el territorio o por la sangre, ¿verdad? Por medio de tus padres. Pero en este caso Entonces, no hay descendencia. Muchos mencionan a Butch Lee como el primer puertorriqueño como tal en haber llegado a la NBA. Y ese es el asunto, ahí donde está el gran meollo, porque pues al menos yo no me puedo, ¿cómo se dice? Asociar, o yo no siento la misma pasión que sentiría como por un Carlos Arroyo, un Piculín, que yo sé que es producto O un Barea, de la isla. que es producto de la isla full y Barea, hasta que se fue a high desarrollado, school. criado, y claro, muchos en algún momento determinado, pues buscando poder desarrollarse y darse a conocer, pues entonces salen a Estados Unidos. Ok, ¿verdad? Alvarado. José Alvarado es newyorrican y entonces bien interesante, recientemente estaba en las redes porque tuvo un premio en una competencia en fin de semana Del Juego de Estrella. del Juego de Estrella. Ujú. Pero José Alvarado, pues también, ¿qué contacto haya tenido anteriormente con la isla? Ningún desarrollo, ninguna formación como tal, criado en New York, creo. Y ahí estaba, yo creo que anteriormente, cuando hablamos de New Yorkican, no nos estamos refiriendo exclusivamente a alguien que se haya En New York. desarrollado en New York, conocido en New York. Ya el término se ha ampliado, debería entenderse en ese contexto, pues que resalta por completo a cualquier hijo de puertorriqueño en Estados Unidos. Ya no, o sea, no tenemos que hablar de un término nuevo de Texas, de Florida, y si empezamos a llegar a Wyoming. O sea, Wyoming. por eso que el término New Yorkican es simplemente en términos simples. O los niños que hablan unas Estados palabras Unidos. los niños que hablan unas palabras bien extrañas, que ahora son discovery riqueños. Que hablan pues, palabras que tú dices, esas palabras no las usamos en Puerto Rico. Pero a lo que voy con el caso de Butch Lee Pero y sí. el de Alvarado, es un asunto de la descendencia, porque en el caso de Alvarado, pues tiene parte mexicano y parte puertorriqueña. Alvarado también tiene Sí, ascendencia mexicana, no Sí. sabía. Y parte mexicana y parte Lo que pasa es que la pinta, cuando tú lo ves, espérate, tiene que ser de acá. Tú sabes, cuando tú le ves el look, la forma de utilizar las manos, etcétera. Pero yo no sé tú, pero yo al menos no siento todavía esa euforia, o José Alvarado, sí, y no tengo ningún problema con que nos representen y que jueguen con el equipo nacional.
O sea, mucha gente confunde los dos. Porque mira, y hablando, los que conforman parte de nuestra plantilla hoy día, Okay. de esos 12 magníficos. Vamos para allá. Los 12 magníficos, que es el equipo nacional desde los 70 de Puerto Rico. Tú tienes los nombres ahí, tú los puedes mencionar. Voy a darlos ahora, pero mencionaste los 12 magníficos. Yo creo que habíamos hablado de eso cuando estabas trabajando con tu tesis. Desde el nombre de los 12 magníficos lo sacó Rafa Sí, ahí Bracero. la historia, tienen que buscar el libro de los New Yorkers, Identidad y Nacionalismo en el baloncesto puertorriqueño. Está en Amazon, lo pueden... Traído. Es que se agotó. No, tengo algunas copias. No, están las copias en Amazon. Sí, es que eso se vendió así. Pero ahí está toda la historia como tal de por qué 12 nos magníficos. O sea, no tenemos 9 magníficos en béisbol. O sea, no hablamos de 9 magníficos. Quizás es un asunto de la consistencia en el momento en el que Rafa Bracero trae eso. Tenemos una consistencia de casi siempre ver prácticamente a los mismos, ¿no? Estaba Piculín, eso para la gente... yo tengo 50, esa gente. Piculín, Quijote Morales, Fico López, esa gente tú las veías ya ahí automáticamente. Eddie Casiano en el momento en el que le tocó a Eddie Casiano. En ese momento, y yo recuerdo esos equipos, o sea, en mi casa se paralizaba todo porque yo tenía que ver en mi televisorcito blanco y negro, que tenía que imaginarme los colores, cuando el televisor de color se dañó, veía los juegos ahí como quiera, pero a mí no me importaba contra quién Puerto Rico iba. Ese momento se paralizaba completo. Y yo idolatraba a estos tipos. Si estos tipos son lo mejor del mundo. Si yo no lo comparaba con nadie de Estados Unidos porque yo no veía baloncesto de Estados Unidos. Para mí esto era lo más genial del mundo, ¿no? Entonces cuando uno de estos tipos donkeaba, digamos, Jerome Mincy, la primera vez que yo lo vi donkear y yo veía que iba a romper ese canasto, yo lo vi como algo fascinante. Ya cuando Chuck lo hizo, dije, eso se puede hacer. Pero yo he visto a estos tipos en un desarrollo, primero en NCAA, porque transmitían esos juegos acá en Puerto Rico porque habían jugadores puertorriqueños. Nosotros veíamos a Piculín Ortiz en los juegos de Oregon State University. Es decir, que de alguna forma también los medios contribuyeron a tener un enlace con este tipo de jugador. De jugadores que se desarrollaron en Puerto Rico, pero donde encontraron el momento en el que se pudieron probar mejor fue cuando se fueron a NCAA. Regresan entonces a la liga para el BSN y acá se enfrentan a los importados, que en ese momento eran 2 panameños. Sin esos 2 panameños no hubiésemos podido desarrollar, y esto es lo que voy, no hubiésemos podido desarrollar los hombres altos que tuvimos en algún momento. O sea, Mario Borle y Rolando Fraser hicieron eso y esas palabras de Piculín. Y esto es interesante e importante porque es un momento que empieza a cambiar y a alterarse el mercado. Este mercado ahora requiere y necesita de mejor competencia. Los New Yorkers llegaron a un momento. Ya no hay más New Yorkers de ese estilo. Los Dalmao y todos los que están en el libro que tú tienes. No hay ese tipo de jugador ahora. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ahora lo que tenemos que buscar importados porque el puertorriqueño genéticamente no es alto. Vamos. Y para el baloncesto necesitas tener altura. Sí. O sea, mientras mayor altura, pues mayor la probabilidad. Correcto. De que Por eso la tener sorpresa de éxito. nosotros, por ejemplo, la primera vez que yo vi un jugador como Tony Kukoc, con 6'9", manejando un balón, o un Alvidas Saboni con una capacidad de más de 7 pies de manejar un balón, para mí eso era una cosa impresionante porque tú veías un Piculín que no podía manejar un balón. O sea, no, así. Y yo decía, ¿pero qué pasó? ¿Qué hacían estos países europeos? ¿Y qué hacen todavía? Invierten en sus jugadores, que incluye tratarlos de lograr que sean becados en alguna universidad en Estados Unidos para que se desarrollen en los Estados Unidos y entonces regresen. Sí. Y a lo que voy es eso. Ok. Pero yo tengo problemas con ese tipo de promo que nos ha hecho la prensa. Y tú vas a mencionar estos jugadores. Pero mencionamos a Alvarado. O en otros casos, no, tú puedes mencionar a Jasmine Camacho Quinn. Ajá. Y recientemente estaba el Super Bowl. Y entonces estaban incluyendo ahí al hermano de ella, Robert Quinn. Y todos los titulares, el boricua. O sea, Pero perdieron. Y entonces descubrimos que uno que decían que era dominicano tenía una bandera de Puerto Rico en el Pacheco, casco. que jugaba con Kansas City, porque tenías a Pacheco con Kansas City y con Filadelfia tenías a Quinn. No, es que era dominicano. hermano. Tenía una bandera aquí, pero ganaron. Pero yo no, o sea, ¿cuál es el afán o el issue de tener que pues,
identificarlo de esa manera. Yo no me identifico. O sea, yo me identifico con realmente aquellos que han salido de aquí, son de Mira, acá. eso ha ocurrido en Puerto Rico antes de que tú nacieras, buscándole la puertorriqueñidad a alguien, Ajá. principalmente si logra algo. Nadie se siente orgulloso de alguien que tenga ascendencia puertorriqueña y cometa un delito. Ese no, es cuando tiene éxito. Y le sacamos los puertorriqueños. Joseph Acabá no se desarrolló en Puerto Rico, pero tiene un Benicio del Toro que nació, se crió, se formó y triunfó entonces en los Estados Unidos. Un Raúl Juliá, nacido, criado, formado, triunfó en los Estados Unidos. Meramente porque tengas un centísimo Pero- de ADN puertorriqueña o la Es el bisabuela. asunto del ya eres- triunfo. ya- El asunto del triunfo. O sea, Luis Miguel nació en Puerto Exacto. Rico. ¿A quién le importa? Luis Miguel es mexicano. O sea, él nació aquí, pero eso no importa porque no se identifica. Y ahí es donde voy el asunto de identificarse. Es que quieren ganar. A él- El issue es ganar y hacer lo que se tenga que hacer. Pues, Exacto. como hizo Kevin Durant, que se unió como Tara Golden State, como hizo LeBron también, que se tuvo que buscar Estamos su hablando de ayuda. un producto, Ahora, estamos hablando de un pues, ahora producto para estamos- mercadear, para vender, estamos hablando del Pero- negocio. Entonces el negocio de alguna forma ha alterado esta idea de lo nacional y de la cultura y de la identidad, porque lo que buscamos es ganar. Entonces tú ves al gerente del equipo, Carlos Arroyo, buscando el mejor El personal mejor que posible. Pero la cosa es, ¿yo me identifico con ellos? No, pero me identifico con el concepto de Rafa Bracero de los 12 Magníficos. ¿Ves? Cuando vimos a Rolando... Frazier. No, Rolando Bachman, sí, Bachman. Rolando Bachman. El tipo se paga su propio Sí. vuelo para venir a Puerto Rico porque quiere representar acá. O sea, eso es lo que la Y a prensa él lo dice. sacaron eventualmente del programa también. Hubo problemas con Eddie Sí, Casiano. la prensa establece eso porque vende, Pero, porque sí. hay, o sea, la cultura es un buen negocio. Ese tipo de jugador, o sea, me logra tocar o sea, la fibra. O sea, sí es New Yorican. Inicialmente, pues pero cuando este tipo de jugador, pues se desenvuelve. Tú lo ves que está escribiendo, lleva la bandera, como lo hizo Bachman. Y como también lo está haciendo, todavía lo ha hecho Ramón Clemente. Porque Exacto. Ramón Clemente. Y tiene el apellido, Ahí es que voy, pero, vamos ahí. pero es New Yorican, pero Ramón se ha quedado acá y no son muchos los casos. Antes sucedía en la época de los 70, se quedaban, se casaban, formaban su familia. Ajá. Ya hoy día como que es más difícil lograrlo. Tuvimos a John Holland también y John Holland no se ha vuelto a saber de él. Entonces tienen muchos que pues llegan por la oportunidad que se les presentan a ellos y luego nos volvemos a saber. Pero para mí eso es un factor clave cuando tienen un vínculo con el país. Se desenvuelven, se desarrollan, se dan a querer y les interesa como conocer más de aquellas raíces. Ahí entonces pues hay más de esa puertorriqueñidad, de la identidad que está envuelta. Porque, ¿cómo lo vemos cuando un jugador que vamos a mencionar ya mismo en el listado, pero lo voy a decir ahora, George Condi hace así, al igual que Carlos Arroyo hizo en el 2004? Sí. Si el resultado es el mismo en la sensación, porque yo recuerdo haber visto ese juego en el 2004 y no creer lo que yo estaba viendo. Yo vi ese juego de pie, yo no podía sentarme. Mi hija menor había acabado de nacer. Yo escuché a la gente gritando y ahí fue que me acordé que estaba el juego. Puse el juego en el primer cuarto y yo no podía creer lo que yo estaba viendo. Esa plantilla era pura boricua, pero dentro de ese grupo había muchos New Yorkers, Sí, había. porque incluso cuando trataban de hablar Siempre- español, siempre hemos el tenido. idioma lo delataba, que su primer idioma no era el español, pero estaban jugando por Puerto Rico. Entonces, eso es un elemento que uno puede considerar, ok, se trata de un asunto única y exclusivamente de que pues no tengo con quién jugar, nadie me ha solicitado jugar, no puedo ser un equipo de Estados Unidos, soy bueno en este otro nivel, Sí. y por Es casualidad resulta que hay Claro. una Hay cuestión hay sanguínea. Hay oportunidades. Ok. Entonces, cuando estos jugadores sobresalen demasiado y tienen ascendencia puertorriqueña, no van a venir. No van a ser parte como pues, Carmelo Anthony. Ajá. Porque tuvo oportunidades en la NBA y aunque se le presentó la oportunidad, él podía. La FIBA permite que tú cambies tu ciudadanía deportiva. Él hace muchísima obra comunitaria, ha hecho muchas Ajá. canchas. Pero ponerse la flanela, que para mí hubiese tenido, ¿sabes? Un factor memorable muchísimo más allá de las canchas, Ujú. el haberlo partido, pero él no. Porque tenía esas otras oportunidades. Claro. Aquellos que no pueden llegar, pues esta sí es una
una oportunidad, lo cual ellos se acogen. Siempre hemos tenido New Yorkers en el equipo nacional. Ha variado, si 5, 6, 7. Ahora tú ves, pues, como en esta ocasión, ¿cuántos tenemos? Vamos en orden. Ok, los tengo aquí. Y tú me vas a contestar si son puertorriqueños o no. Tú me dices New Yorker, lo que tú quieras. Jordan Howard. Jordan Howard, New Yorker. Y tiene un hermano también, Marcus Howard, que es New Yorker, También. pero no ha formado todavía porque ha tenido mayor éxito a nivel internacional. Sí. Pero están hablando para traerlo. Carlos Arroyo está hablando para tratar de traerlo. Philip Wheeler. Philip Wheeler, New Yorker. De New Jersey. Sí. Philip Wheeler, es que no... Mire, en algunos sale cerca 6'7", 6'8", 6'9". Es que ese tipo de jugador, nuestro ADN no lo reproduce. Entonces, cuando lo reproduce, nosotros cogemos ese nene y lamentablemente lo ponemos de centro desde que es chiquito y no lo desarrollamos en absolutamente nada. Nosotros no desarrollamos a nuestros jugadores altos para hacer eso. Entonces, se tiene que ir a los Estados Unidos y los Estados Unidos le enseñan en high school, entran a una universidad, continúan el desarrollo y ese vínculo con Puerto Rico pues ya no está establecido porque su desarrollo fue fuera de Puerto Rico. Que eso es otro aspecto importante sobre el vínculo. Para que se identifiquen. Sigo. Gian Clavel. Jean Clavel es nativo. Jean es Clavel. de aquí. Entiendo que es de Cagua. Nacido en Cagua, si no me Y equivoco. formado en los Estados Unidos. Y tiene un Su desarrollo idioma lo inicial delata. en las ligas y luego en Estados Unidos y su hermano también que ha jugado en el equipo ¿Con quién va a nacional. jugar el hermano? Con los indios. Muy bien. Esperemos que los indios tengan Un buena jugador temporada. fajón. Pues pero es que tú necesitas Gilberto ese jugador. Clavel. Tremont Waters. Waters. Ese es el jugador principal ahora mismo de la selección. Yo nunca había visto a Tremont Waters hasta que lo vi en la ventana anterior. Y da gusto verlo. Yo no lo vi jugar. Jugador humilde. Yo no lo vi jugar. Y augura mucho bien para... No es Es New York. New York. Entiendo que su mamá tiene familia... Alin Ford. Alin Ford. New York. Stephen Thompson Jr. Stephen Johnson también tiene un hermano, Ethan Thompson, que jugó en la última ventana. También son New Yorkers. Christopher Ortiz. Chris Ortiz. Para pronunciarlo ese. Al menos el nombre te puede confundir, pero... Ortiz, ¿no? Chris Ortiz. Ortiz no. Chris Ortiz es New Yorker. Ismael Romero. Ismael Romero. Aquí vamos a... Esto es otro Ese aspecto. es el cubanazo. Este Producto es otro- de 4 cubanos que llegaron, yo creo que hace ya como 10 años. Y ha hecho su carrera aquí en la Su isla. vida. Ha hecho todo Ha acá. hecho su vida. Eso, Y cuando lo tremendo- entrevista- Y un jugador que nos ha hecho mucho bien también. Pero que es interesante ese asunto, ¿sabes? Volvemos al aspecto. Cubano. Él es cubano Cubano. que juega por Puerto Rico y Correcto. no deja de ser cubano. Ni en su práctica ni su identidad tampoco. Él representa a Puerto Rico. Correcto. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las oportunidades que se le presentaron a él para su desarrollo profesional? Porque esto es parte de desarrollo profesional. No, esto nadie se engañe. Esto no son gente que viene... A mucha gente pues le gustaría que fuera simplemente por amor a la patria. No, pero Ahí que... entonces pues, o sea, sí es chévere, es bueno, pero no vas a ¿verdad? Pues El mundo va más allá. Esa es la discusión con cualquier purista, ¿no? Tú sabes que te puede alegar eso, pero es que, volvemos de nuevo al asunto de la globalización, el mundo cambió, tú estás vendiendo un producto, estás vendiendo un país a través de ese producto también. Claro. O sea, es una imagen que estás vendiendo Yo creo también. que los padres tienen mucho que ver también en esa formación y desarrollo. Bueno, lo Es que, vemos, el o caso sea, de Jasmine... Los que nacen y se crían allá, si aprendieron. Mucha gente dice que el puertorriqueño no necesariamente habla español, o sea, el idioma también. El puertorriqueño puede hablar inglés y puede vivir en la China y es puertorriqueño. Yo realmente no comparto esa idiosincrasia, porque nuevamente yo vuelvo a que tú tuviste vínculos y realmente te interesaste y demás. Algunos lo hacen, otros Pero también no es bien, tanto. eso es bien picky, ¿no? Bien relativo, porque yo vi una tienda hace años, fui a una tienda ¿dónde fue eso? International Drive. Los boricuas saben, International Drive van allí a comprar porquerías para traérselas a las familias acá, llaveritos y porquerías de esas, para decir que le trajeron algo. Y entré a una tienda, y en la tienda la música era de un cantante dominicano muy, muy famoso. Y yo entro y se me parecía a una persona que conocía. Y yo dije, mira, parece un familiar, o sea, esposo de un familiar de República Dominicana. Y escucho merengue. No, era bachata. Y él entabló una conversación con él.
Y yo le pregunto, ¿de dónde viene? Y él me dice, Marruecos. Oh, es marroquí el tipo. Es marroquí. Fallé. Él, él me pregunta, ¿de dónde tú vienes? Yo, de Puerto Rico. Y él hace, ¡oh, salsa! Y empieza a moverse bien, qué extraño. Y yo lo miro y le digo, no escucho salsa. Y la cara de él fue, ¿cómo va a ser? Me dijo, escuchas salsa y tu nombre es José. Yo le dije, no, ni escucho salsa ni mi nombre es José. ¿Y tu nombre es Mohamed? Ahí se acabó la conversación. O sea, es asumir que como parte de la cultura, yo tengo que escuchar cierta música, vestirme de una manera o hablar de cierta manera. Claro. O sea, es tan dinámica la cultura y el aspecto de la relación política con los Estados Unidos que no podemos evitar añadir palabras como ahorita, que yo dije roster, porque no encontré la palabra en español en mi cerebro. Lo hemos hecho. ¿Sabes? Yo tratando de buscar la palabra de momento para poder sacarla ahora, para no ser un bache, saqué la palabra roster. O sea, a mí me ha pasado en inglés, yo ni me acordaba que la palabra plane era en inglés. Y estoy tratando de pedir, ordenar algo en un Wendy. Y no es hasta que la señora me dice, you mean plane. Y yo, oh, there you go, mira, yo no sabía. Ese famoso refrán o estribillo, el poema, la canción, yo sería borincuano. Borincano, que naciera en la luna. Es cierto. ¿Ah? Es cierto. Bueno, en términos de lo que estamos hablando, sí. Pero la cosa es que en ese poema, Juan Antonio Correa está hablando del que nace aquí y emigra. Está partiendo de un vínculo. Ahí, en el poema está partiendo de un vínculo. Definitivamente. Y la historia se ve ahí en el poema. Es que esa primera parte de la vida es de hecho, la es clave, de migración. esa formación. Ok, pero si no naciste aquí y tu formación la tienes en tu hogar. Entonces, ¿cómo va? Como en el caso tuyo, por ejemplo. Tu español no lo aprendiste ni en la calle ni nada de eso. Tus padres no tuvieron ese problema. Es que si yo nunca hubiese llegado a Puerto Rico, nunca hubiese tenido un desarrollo, un contacto, pues entonces no sería igual, no sería quien yo soy hoy. Pero el español te lo enseñaron tus papás, o sea, tú aprendiste español en la casa, hablabas español en la casa. Correcto. Porque yo he notado un fenómeno bien particular, principalmente en descendientes de inmigrantes centroamericanos, pero principalmente de México, que viven en la costa del este, centro, a veces norte, donde no le quieren enseñar español a sus hijos para que sus hijos no pasen por lo que ellos pasaron cuando ellos llegaron al país. Entonces, hemos tenido contacto con algunos de ellos y uno escucha el apellido, uno lee el apellido, llamamos aquí Christopher Ortiz. Tú debes saber español. O sea, uno lo asume por el asunto del apellido y resulta que no habla nada de español porque nunca se lo enseñaron en la casa. No lo vincularon con ese aspecto. Hubo algunos que sí se lo quisieron inculcar, pero ellos no lo cogieron, ¿verdad? No se les pegó. Entonces, no se identifican necesariamente con el país del cual sus padres provienen. Entonces, voy a lo mismo. Estos jugadores no necesariamente se identifican con el país que representan. Son jugadores profesionales. Y esto se ve también porque ya cambiamos esto. Esto se profesionalizó a partir de 1992. Sí. Digo, los profesionales ya podían jugar antes del 92, pero del 92 se profesionalizó esto. Sí, y la globalización pues trae ese pasó recientemente en Europa porque se jugó la Eurocopa de la FIBA. Y creo que fue más o menos para noviembre. Y de los países que estaban participando, creo que 12 de ellos tenían al menos un jugador nacionalizado. Eso pues fue bastante controversial. Básicamente los países principales contaban con uno y Argentina se expresó, particularmente el dirigente de Argentina, Pablo Prignoni, que jugó en la NBA, es bien conocido. Y él dijo claramente que mientras él estuviese al mando de la selección argentina, que ellos no iban a nacionalizar ni contar con ningún extranjero, ni siquiera como parte del cuerpo técnico. Bueno, el baloncesto cambió, pero también es que el programa de baloncesto de Argentina es completamente diferente. El éxito que ellos han podido tener, pues no puedo decir que no le haga falta, pero no le hace falta. Y ellos prefieren entonces ir con lo que ellos han desarrollado y han tenido un éxito
que no necesitan soñar porque han llegado hasta ganar medalla de oro. Entonces, nosotros hemos fallado en el asunto del desarrollo también, que puede incluir ese desarrollo, igual que de Lituania, como mencioné ahorita, que los envían fuera, ¿no? En el caso de Lituania, lo envían a los Estados Unidos. Que de hecho es uno de los países con Puerto Rico que se puede considerar como los que tienen a su deporte nacional como el baloncesto. Lituania, Puerto Rico, sí. China, Filipinas. Lo que pasa es que en Lituania, a diferencia de Puerto Rico, que hay tanto deporte que se practica y cuánta federación hay en Puerto Rico, allá gran parte del presupuesto de deportes va directamente a baloncesto. Y eso incluye, no solamente en la liga, sino incluye el desarrollo de los jugadores. Que no solamente es para representar al país, pero el representar al país llama la atención porque el baloncesto permite eso. Tú sabes, ese país existe. Y a través de esos jugadores tú también tener una visión de lo que es ese país. Y yo creo que el Puerto Rico de hoy se parece más a esta selección nacional. O sea, aquí hablan sobre, no, el inglés es no, aquí quien más y quien menos habla inglés. Esto no es como antes, o sea, esto es una cosa bien interesante. O sea, yo tengo unos vecinitos que discuten en inglés. ¿Y dónde estos muchachos aprendieron inglés? Videojuegos, música y el contacto con otros compañeritos que estudian en escuelas privadas. ¿Pero por qué? Y lo hablan. ¿Por qué? ¿Por qué es el idioma. Por la necesidad también. O sea, hablamos primero en el campo de baloncesto con estos New York en el negocio o el dinero, pues el puertorriqueño pues también ha tenido Pero que lo curioso es que es el idioma de ellos, del juego, de la discusión, de lo que están hablando, es el idioma de ellos. ¿De nuestro equipo nacional? No, estoy hablando de mis vecinitos. Lo que estoy diciendo es que como cultura, que esta representación del listado que estamos dando no es una cosa ajena a lo que realmente ya es Puerto Rico. O sea, no podemos pensar incluso, no, porque el vernáculo y el idioma, como si el idioma se tuviese como si yo me tuviese que ajustar al idioma. Falso. El idioma se ajusta a mí, porque yo lo altero constantemente. El idioma no es algo que yo respiro y de repente al inhalarlo, saco palabras. Pero eso es un factor. Si tú eliminas todos esos factores, entonces yo no puedo identificar a un puertorriqueño. Pero tú tienes que añadirlo porque este es uno de los problemas que tenemos. Nuestra ubicación geográfica, física, está entre países que hablan inglés, español, francés y otros idiomas de regiones más pequeñas. Y nosotros nos sentimos fuera y aparte de todo eso, al mantener un solo idioma. ¿Qué engrandece a los pueblos? La capacidad de poder comunicarse con el resto del mundo, tú sabes. No, definitivo. O sea, el inglés es tan importante como el español, como sería el francés, porque nos ubica geográficamente donde nosotros estamos, que es en el Caribe. Sí, pero el inglés todavía no llega como tal a identificarnos como lo sería realmente tu ser puertorriqueño. Claro. De que ha sido y ya. Definitivamente el español, pero por la cantidad de tiempo, pero o sea, de la presencia que de aquí española. A 100 años, pues pudiese ser. Entonces. Es que pudiese ser incluso tener los tres por la región en la que nosotros vivimos, que no necesariamente es un vínculo con los Estados Unidos. ¿Ves? O sea, lo que trato de traer es que de alguna forma nosotros como puertorriqueños nos hemos enajenado del resto de la región en la cual nosotros vivimos. Y quizás es la misma condición política lo que hace eso. Sí. Pero hemos visto como que eso es lo único que nos ha hecho falta. Con eso es suficiente. Pero con eso lo que quiero decir es que un George Condit nos quedan cuarto, Jordan Cintrón, T-Match Parker Rivera. Es un reflejo también de ese puertorriqueño que, mano, si es que yo llevaba a las nenas a jugar fútbol y lo único que escuchaba era inglés. Y yo tengo una hija que habla más Spanglish que otra cosa, pero cuando trabaja con gringos y habla en inglés que tú dices, wow, qué brutal. O sea, invertí bien porque aprendió un buen inglés. Habría que ir más a fondo y ver si en Utuados, Ayuya, diferentes, tú vas a encontrar esa misma situación de porque es un idioma, mano. Tú sabes, aprender un idioma no es lo mismo que aprender, qué sé yo, matemáticas. Pero es interesante que también en el equipo nacional de Puerto Rico y el dirigente se exprese en inglés. Y yo no sé, ¿verdad? Estos otros países de América Latina, no vas a escuchar a Argentina dirigiéndose a nadie en inglés. Y lo que pasó en Europa, o sea, todos esos nacionalizados que tenían los equipos, todos eran estadounidenses. Mira lo que pasó con Paco Olmo, dirigiendo Puerto Rico, no hablaba inglés y la mayoría de los que estaban allí hablaban inglés y tenía que tener un traductor. Entonces el tiempo pedido no le daba porque tenían que... Es como ver una película con subtítulos, que hay gente que la tiene que ver dos veces. Una es ver la película y la otra es leer los subtítulos para poder saber qué fue lo que pasó. Si no, se tiene que imaginar lo que pasó, la trama, para las imágenes.
Son nuestros 12 y tenemos 2 nativos. O sea, nacidos, desarrollados acá, un cubano y los otros newyorrican. Y ojalá que muchos de ellos logren envolverse más, encariñarse, quedarse acá, hacer un impacto, ¿verdad?, más allá también en la isla. Ojalá que sí pudiésemos tener el equipo completo, que sí, que fuesen desarrollados o nativos de acá, pero esa no es la realidad de nuestro panorama y del juego. Yo creo que esto no va a cambiar con los últimos años, la emigración que tenemos, los problemas económicos y políticos han forzado a muchas familias en la pasada década a intentar suerte, particularmente ahora en la Florida. Así que no nos debería sorprender para nada si los próximos 10 años, si el equipo llega a ser 100% newyorrican, sí, y vemos todos los apellidos, ¿verdad?, que tal vez sean más americanos. Antes pues no nos chocaba tanto porque veíamos nombres puertorriqueños o comunes acá en la isla. Ajá. Pero el panorama cambió del puertorriqueño que se casaba con el americano y es parte de nuestra historia, que realmente entenderlo, darle la bienvenida, y yo sé que hoy yo voy a ser de los que va a estar allí en Guapa 2. Darle la promo. En fin, la identidad nacional no se restringe a un espacio geográfico físico, ni el aspecto de la cultura. Al tú limitarlo solamente a ese aspecto sin que pueda evolucionar, porque hay evolución sociocultural, sin que pueda evolucionar en contacto con la realidad social, económica, cultural y política de un grupo de sujetos sociales en un lugar, nos estamos cerrando al resto del mundo. A mí no es que me representen, es que a mí me gusta el baloncesto, punto, me gusta eso. Pues tampoco me representan los políticos y son puertorriqueños. Uno tal vez lo ves diferente cuando tienes mucho de eso en el equipo nacional, se ve más como un club que tú, sí, tú puedes comprar, sí, a los jugadores. Acá pues se supone que como idealmente uno... El tiempo como que ya corrió bastante. Bueno, ahí hemos estado ya, sí, correcto, casi 1 hora en esta discusión y próximamente el tema continúa porque en 2 semanas comienza el Clásico Mundial de Béisbol. Ahí también tenemos newyoricans. Hay otros países, también, Israel, Italia, y los que forman parte de esas plantillas son... Es que es el mismo fenómeno. Igualmente. El mismo fenómeno. Yo lo que quiero es que todo el que esté viendo y que haya llegado hasta este momento entienda la importancia de cómo la historia nos permite hacer un análisis, incluso de un aspecto deportivo, porque la historia no es otra cosa que el quehacer de los seres humanos. Los perros no tienen historia, los seres humanos sí. Y esto nos permite hacer un análisis social, económico, político, de un aspecto que pareciera no tener todo ese énfasis. Lo que hicimos fue trascender de una cancha a convertirlo en una conversación cultural que trasciende incluso el aspecto geográfico físico. Agradecemos a todo el equipo. Muchas gracias. Hay que mencionar a la producción, claro, ¿verdad?, que hacen esto posible, la calidad para el Antillian Podcast. El contertulio, creo que han hecho un trabajo excelente, estamos muy agradecidos. Y el partido de esta noche está complicado, está difícil. Para ahí estaremos viéndolo y apoyando igual y molestándonos igual. Vamos a ver qué pasa. Y convirtiéndonos en coach también, como siempre. En Puerto Rico hay 3 millones de coaches, como quiera. Los coaches de las redes. Gracias, Gama, y Moisés, Elira. Hasta la próxima. Yo fui The Professor, parte del programa de historia. Muchas gracias por su atención. Cuídense, hasta luego. Carpe diem. Goodbye. Peace.